Hermanos, les recuerdo, el día jueves tenemos nuestro estudio bíblico y este día pues nosotros sacamos copias del contenido del mensaje. Si a usted le sirve, especialmente los hermanos que asisten a los Beteles o que forman parte de los equipos de pacto, allá en la librería, en la vitrina, siempre hay una copia del contenido del estudio de esta noche. Por los hermanos que aún no han pasado y les interesa, pues yo les recuerdo. Hoy nos corresponde, hermanos, estudiar la porción de la carta de Pablo a los hermanos en Roma, el capítulo 15, los versículos del 14 al 19. Así que vaya buscando el pasaje en su Biblia y no olvide siempre traer su Biblia, ¿verdad? Siempre traiga su Biblia. Y en el contenido de hoy, la porción que vamos a escudriñar en esta noche, Pablo expresa las razones por las cuales él escribió la carta a los hermanos en Roma. Él expresa su justificación y además menciona los motivos que a él le asisten para justificar su ministerio. O sea, Pablo menciona por qué escribió la carta y cuáles son los derechos que a él le asisten para hacer uso de esa autoridad apostólica y dirigirse a los hermanos en Roma. Es decir, como quien está justificando, yo les hablo de parte del Señor y ustedes me deben oír o deben oír este mensaje porque viene de Dios. Así es que vamos a leer el pasaje, Romanos capítulo 15, versículos del 14 al 19. El mensaje de hoy se titula "Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo". Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 15, versículos del 14 al 19, y dice así: "Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros". Y aquí viene la justificación de por qué él escribe esta carta. "Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo". Hasta ahí leemos y oramos, hermanos. Padre, te damos toda la gloria y el honor a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos enviado, Señor, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, Señor, que han llegado a nuestros oídos, Señor, han calado en nuestro corazón, y ahora que nosotros hemos creído este anuncio, hemos creído, Señor, estas buenas nuevas, tú nos has salvado, Señor. Te plació a ti salvarnos por la locura de la predicación. Gracias, Señor, por todos los obreros que a lo largo de la historia tú has usado para predicar tu palabra, Dios. Te pido también que en esta noche tú animes, instes, convenzas a mis hermanos para que también ellos sean instrumentos, Señor. Y así como Pablo, Señor, con alegría declaraba, Señor, haber cumplido la tarea de predicar el Evangelio y de haber llenado, Señor, toda aquella región del Evangelio, que también nosotros podamos decir, Señor, en algún momento de nuestras vidas que hemos cumplido nuestra misión de predicar el Evangelio, Señor, de hablarle a aquellos que no te conocen, mi Dios, y que así cumplamos el propósito con el que tú nos creaste. Gracias te doy, Señor, en esta noche por la oportunidad que tenemos de oír tu palabra, de escudriñarla, de meditar en ella. Edifícanos, Señor, consuélanos, corrígenos, Dios mío, bendice nuestras vidas con tu palabra. Queremos crecer, queremos madurar, Señor, aliméntanos de tu palabra en esta hora. Nos despojamos de todo orgullo, Señor, de toda autosuficiencia, sabiduría humana, todo lo que puede estorbar en nuestra vida para que tu palabra haya cabida en nosotros. Señor, quitamos cualquier obstáculo. Haz tu obra en nosotros, mi Dios, y reconocemos que
toda la gloria y la honra son solamente para ti, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Bueno, lo primero que Pablo menciona en este pasaje es que cuando los hermanos, digamos la iglesia, somos llamados a animarnos, a estimularnos, a cuidarnos y entre otras cosas también a amonestarnos unos a otros. Y en el versículo 14, Pablo menciona cuáles son los requisitos que un hermano tiene que tener, que un cristiano, un creyente debe tener para poder amonestar a otros. Fíjense que hay requisitos. Esto de ir y amonestar a alguien, o más bien dicho, querer corregir espiritualmente a alguien, no solo es por ir a hacerlo. Pablo dice que al menos hay dos cosas que un creyente debe llenar, dos condiciones que debe reunir para poder amonestar a otro. Y mire cuáles son. Dice ahí en el versículo 14, léalo conmigo de nuevo. Pero estoy seguro de vosotros, hermano, porque en los versículos previos Pablo ha hecho una invitación a que vivamos en paz, en armonía, que haya unidad en la iglesia, haciendo a un lado las diferencias de opinión, que es de lo que hemos venido hablando. Y ahora dice, pero estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos, dice, ¿estáis llenos de qué? De bondad. Véalo primero, ese es el primero de los requisitos. ¿Y qué más? Y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que un creyente, que un cristiano pueda corregir a otros? Tiene que estar lleno de y de. ¿Por qué de bondad y de conocimiento? Sencillo. Porque cuando usted va a corregir la vida de otros, tiene que hacerlo por amor, tiene que hacerlo por un genuino y puro interés de ayudar a otra persona. Pero imagínese que usted, su corazón está lleno de rencor, por ejemplo, o de odio con alguien, y usted ve a esa persona cometer un error y usted dice, voy a amonestar a este hermano. Si su corazón va a aprovechar el error de su hermano solamente para ir a vengarse o para ir a hacerlo sentir mal, esas no serían las razones correctas para querer corregir o amonestar a otra persona. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que, otra vez aquí mi hermano Antonio, que siempre se me pone de pechito. Imagínense que mi hermano Antonio, yo tuviera resentimientos para con él, por algún motivo, lo que sea. Y el hermano, yo tuviera diferencias con él y me cayera mal, vaya, para que se entienda mejor. Y de repente el hermano Antonio cometiera su error, qué sé yo, que yo lo viera echándose su cigarro, por ejemplo, y aprovechara yo, hoy es cuando, y viniera yo y les dijera, hermanos, estos sinvergüenzas, que no les da pena, y empezara yo a amonestarlo, pero aprovechara el error de él para desahogar mi enojo, mi odio, mis resentimientos para con él. ¿Sería esa una manera correcta de amonestar a mi prójimo? ¿Verdad que no? Por eso es que Pablo dice que uno de los requisitos para que nos amonestemos unos a otros es que tenemos que estar llenos de toda bondad. ¿Qué es eso? Que las intenciones con las que nosotros queremos corregir a otro es por amor, es porque anhelamos hacerle el bien, deseamos hacerle el bien a esa persona y no porque queremos aprovecharnos de sus problemas o de sus errores para desquitarnos o para hacerlo sentir mal. Esas no deben ser nunca las motivaciones para corregir a alguien. Por eso la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿verdad? Con amor es como nosotros debemos corregir a nuestro prójimo. Es el primero de los requisitos. Dice ahí, estáis llenos de toda bondad. ¿Y cuál es el otro requisito para poder amonestaros unos a otros? Estar llenos de conocimiento. Mire, ¿por qué tenemos que estar llenos de conocimiento para querer corregir a otros? Por la misma razón que Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Se entiende, verdad? Que con eso es más que suficiente. ¿Cómo un ciego va a querer corregir a otro ciego? Para poder corregir a alguien, primero nosotros tenemos que conocer. ¿Cómo va a ser que un hermano anda queriendo corregir a los demás y por ejemplo,
bueno, hay cosas a veces en las que damos a conocer nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de madurez, nuestra falta de conocer las Escrituras, situaciones a veces insignificantes y triviales, como por ejemplo, de repente en un funeral que le pregunten a uno, hermano, ¿y para dónde va la cabeza y para dónde van los pies? Que a un cristiano, a un pastor le pregunten eso. ¿Qué evidencia eso? Que no tiene conocimiento, ¿verdad? Porque esa es una de las polémicas que siempre se suscitan en los cementerios. Ha sido rara la ocasión en que yo he estado en un funeral y no haya visto esa polémica. No, va para el otro. No, es que los pies, no, la cabeza va para allá. Y yo ahí calladito, ¿verdad? Porque pues ya les he dicho, yo en esos momentos, por la misma respeto al dolor ajeno, uno no me mete, pero uno que le ve, ¿y qué tiene que ver para dónde vaya? ¿Cuál es la diferencia? No, es que si lo ponen al revés. ¿Qué pasa si lo ponen al revés? ¿Cuál es la creencia? No, porque dicen que si lo sacan con la cabeza por delante, viendo para adentro, dicen, de la casa, entonces se lleva a todos los que están en la casa. Esa es la creencia, ¿o no? Ahora, que un cristiano conocedor de la palabra crea esas cosas y todavía las promueva, demuestra un nivel de ignorancia, con todo respeto, porque eso no está en la Biblia. Esas son supersticiones, esas son creencias del mundo, de las costumbres, ¿verdad? Pero le pongo ese ejemplo. Que no, que salga con los pies por delante, porque si no, y otro que los familiares no lo deben cargar, porque entonces también se van, y que si lo entierran al revés, no sé qué pasa, pero le pongo esas cosas. Un cristiano que conoce la palabra, que ha crecido en el conocimiento de Dios, sabe muy bien que todas esas supersticiones no tienen absolutamente nada que ver. Amén. Pero ¿qué digo? Tenemos nosotros, para poder corregir a otros, para poder amonestar a otro, primero tenemos que tener conocimiento. Nosotros hemos insistido, hemos hecho énfasis en el tema de, hermano, crezcamos en el conocimiento de la palabra, crezcamos en el conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo conoceremos nosotros al Padre si no es a través de la palabra? Hemos denominado el año del discipulado desde mayo del 2015 hasta mayo del 2016 para animar a la iglesia a crecer, a no venir al templo solo por costumbre y pasamos años en la iglesia y seguimos siendo inmaduros, desconociendo un montón de cosas porque no queremos alimentarnos, no queremos conocer de la palabra de Dios, y ese es uno de los requisitos para amonestarnos unos a otros. No solo que tengamos bondad, que seamos bondadosos. El ser bondadosos no solo es ser bueno, sino hacer las cosas por un buen motivo. Eso es ser bondadoso. Y lo otro es tener conocimiento. Dice, llenos de toda bondad y de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Esos son los dos requisitos que los hermanos, los cristianos, deben tener a la hora de querer corregir a otros. Entonces Pablo dice, ahora yo, dice, ¿verdad? Se plantea la razón por la que él ha escrito, porque en la carta, ya lo hemos visto, hay varias amonestaciones de parte de Pablo para los hermanos en Roma. Hay varias correcciones que él hace y él justifica por qué, con qué autoridad él les escribe. Él tiene la osadía de dirigirse a ellos por medio de esta carta. Y dice el verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte, dice, ¿con qué? Con atrevimiento. ¿Por qué atrevimiento? ¿En qué consiste las posibles razones del atrevimiento de Pablo? ¿Por qué él dice con atrevimiento? Número uno, probablemente él no había sido el fundador de la iglesia en Roma, hacia donde él estaba dirigiendo esta carta. Él no había sido el fundador, entonces no tenía como aquella identificación ni la confianza, pero Pablo dice, les he escrito en parte con atrevimiento. Es decir, sé que es atrevido de mi parte escribirles y decirles todo esto, pero lo hago porque Dios me lo ha ordenado. Otra de las razones por las que Pablo menciona que ese atrevimiento es porque nunca los había visto, solo había escuchado de ellos. Y por haber escuchado y las cosas que sucedían, entonces Pablo decide, inspirado por el Señor, escribir esta carta, este documento, que tiene un sinfín de doctrinas. Las hemos hablado, el tema de la elección, la predestinación, la salvación, la justificación y otras doctrinas que están ampliamente ¿cómo se llama?
demostradas en la carta a los romanos, Dios inspiró a Pablo, y aunque no los conocía, por eso él dice, me he atrevido, he tenido, hermanos, este atrevimiento. Pero el atrevimiento tiene que ver con el llamado que Dios le ha hecho a Pablo. Dice siempre en el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Y aquí viene, mire la justificación: por la gracia que de Dios me es dada. O sea, Pablo dice, oye, si algo de lo que yo les digo en este documento o en esta carta a ustedes les ofende, por favor entiendan que yo les escribo porque Dios me ha dado esta gracia, o Dios me ha dado este ministerio, o Dios me ha dado este llamado, Dios me ha hecho este llamado y me ha dado esta responsabilidad, y por eso lo hago, porque Pablo quería cumplir su ministerio. Y esto suele suceder, hermanos, con las personas que se toman el tiempo de predicar, porque en efecto no todo lo que decimos, aunque todo puede ser bueno, no todo se recibe de buena gana. Voy a repetir eso. Porque todo lo que decimos, aunque puede ser bueno, no todo se recibe de buena gana. Es decir, que hay personas que vienen a la iglesia y al escuchar el mensaje sienten que el predicador pareciera que los está acusando, que los está señalando, que los está queriendo acusar de algo. Y como dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en parte hablamos y en parte profetizamos, porque no sabemos. El Señor es el que nos inspira, nos ilumina para que nosotros hablemos en su nombre. Jesús le dijo a sus discípulos cuando fueran delante de reyes y sacerdotes, delante de los reyes y de gente importante, les dijo que no se preocuparan por lo que iban a decir, que Dios por medio de su Espíritu les haría saber sus palabras en el momento apropiado. Entonces Pablo ahora dice, por esta gracia, ¿verdad?, que de Dios me es dada. Esa es la justificación de Pablo, el llamado de Dios, el trabajo que él ha realizado entre los gentiles durante mucho tiempo, que ha sido justamente la misión que Dios le había encomendado a él, la de ir y predicar a los gentiles. Ya vamos a ver más adelante unos versículos o unos pasajes donde Pablo justifica el llamado de Dios hacia su vida. Pero ¿con qué intención les escribe? Ya justificó, por la gracia que me es dada. Ahora vea el versículo 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros, ¿qué dice? Recordar. ¿Para qué les escribe Pablo? Para recordar. ¿Y qué les quería recordar? Para hacerles recordar. Es que Pablo sabía que la mayoría de las cosas que están contenidas en la carta que él les envió, los hermanos en Roma las conocían, las sabían muy bien. Como puede ser que a muchos de ustedes, que ya hay varios de ustedes que tengo años de conocerlos en las cosas del Señor, en los caminos del Señor, quizás lo que estén oyendo digan, hermano, pero eso no es nuevo. Y tiene razón, puede que no sea nuevo, pero ahora usted va a darse cuenta cuál es la importancia de que usted y yo estemos permanentemente siendo refrescados con la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, les he escrito para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Oiga bien, ¿para qué hacerles recordar y con qué propósito? Al final del 16 dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la intención de Pablo al escribir la carta? Recordarles algunas cosas de tal manera que los gentiles le fueran, ¿cómo le fueran a Dios? Ofrenda agradable. ¿Para qué cree usted y yo que venimos al templo? Las veces que usted venga, 1, 2, 3, las veces que usted venga a esta iglesia por semana, ¿con qué intención viene? No es la de venirse a poner a cuentas con Dios, una de ellas, de venir a adorar al Señor, de venirnos a sintonizar con Dios. ¿No es esa una de las razones por las que estamos aquí? ¿No le ayuda a usted venir a la iglesia, a estar en comunión con los hermanos, a adorar al Señor, orar, leer la palabra, meditar en ella, a cantar al Señor? ¿No le ayuda a usted en su vida espiritual eso? ¿Verdad que sí? Entonces, justamente el que usted y yo estemos aquí estimulándonos, edificándonos mutuamente, es lo que nos ayuda a que seamos siempre ofrenda agradable al Señor. Mire, hermano, no le voy a decir que haga la prueba, solo le voy a decir
busque alguna evidencia. No le digo que haga la prueba porque sería como que demasiado insensato. Que yo le dijera, por ejemplo, hey, mire hermano Asdrúbal, hagamos una cosa. Deje de venir a la iglesia un sueño. No se congregue, no lea su Biblia, no ore, no vea televisión cristiana, no oiga radio cristiana. Simplemente olvídese de todo lo que tiene que ver con Dios. Y dentro de un año nos vemos. ¿Qué cree que podría pasar si le dijéramos al hermano que hiciera eso? Ya no va a volver. No, puede ser que vuelva, pero ¿en qué condiciones cree que lo podríamos encontrar dentro de un año? ¿Cómo? Destrabado, ¿verdad? Vuelve a lo mismo, ¿verdad? Malcriado, echándoselos, maldiciendo, tomando, trasnochando, parrandeando. Probablemente eso haríamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen que les pasaría algo así? Entonces llegamos a la conclusión que estar cerca de Dios, aunque nos estén diciendo cosas que ya conocemos, que ya sabemos, siempre nos sirve para que seamos nosotros lo que dice Pablo, que era su finalidad, que los gentiles sean para Dios ofrenda agradable. El estar en la casa de Dios, estimulándonos, exhortándonos mutuamente, nos ayuda, hermanos, para que nos mantengamos en la línea agradable de Dios. No pierda usted de vista eso. Si esto de que nosotros le instemos a usted, no deje de venir a la iglesia, recuerde lo que la Escritura dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque si usted empieza a poner distancia entre usted y el Señor, algunos hábitos, de esos hábitos malos o desagradables empiezan a aparecer. El mal carácter, el vocabulario soez, las malas amistades, las malas relaciones, las mañas, una serie de cosas empiezan a surgir en la medida en que nosotros empezamos a distanciarnos de Dios. Por eso es importante que nos estemos recordando estas cosas. ¿Qué clase de cosas? Fíjese que Pablo en la carta había, por ejemplo, hablado acerca de aquellos que eran enemigos de la ley. Pablo había hecho serias correcciones. Aquellos decían que la ley era inútil porque como vino la gracia había que olvidarnos de la ley. Pablo dice, no, ustedes están equivocados. El hecho de que hayamos sido justificados por gracia no significa que vamos a vivir como nos da la gana. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces son exhortaciones que Pablo hizo a través de esta carta. También habla del orgullo religioso de algunos. Habló también acerca del sometimiento a las autoridades, habló acerca de juzgar a los hermanos, habló acerca de criticar, de menospreciar a otros. Todo ese tipo de correcciones Pablo las hizo a través de la carta y ahora les está diciendo a los hermanos, yo les escribo para recordarles estas cosas, para recordarles, ustedes ya las saben, pero yo se las recuerdo. ¿Saben para qué? Para que ustedes siempre sean una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Podrá decir alguien aquí, mire, si yo ya tengo años de venir y siempre oigo lo mismo, que creamos en Dios, que obedezcamos a Dios, que oremos, que leamos la Biblia? Sí, es necesario que nos estemos recordando esto para que nos mantengamos siempre en un estilo de vida que sea agradable delante de Dios. Quiero que vea conmigo, por favor, Filipenses, capítulo 3, versículo 1, cómo Pablo menciona la importancia de decir, repetir las cosas que ya sabemos y que no nos hacen ningún mal. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, dice Pablo, no me es molesto escribiros ¿qué hermanos? Las mismas cosas. A mí no me molesta, dice Pablo, yo les puedo volver a escribir lo mismo, lo que ya les he enseñado, lo que ya les he dicho. Yo se los vuelvo a escribir, para mí no me es molesto. Y para vosotros es, ¿qué dice? Seguro. ¿Cómo es eso de qué seguro? Mire, hermano, es que cuando nosotros estamos ahí, hermano, no se aleje. No se aleje. Y aquí deberíamos de ser honestos nosotros. Bueno, no solo honestos, sino más bien conscientes. Conscientes y honestos. Conscientes de nuestra naturaleza. Recuerde que dice el Señor, dijo Pablo también, y aquí en la carta de los Romanos lo vimos, que Dios condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. Eso dijo Pablo en el capítulo 7, lo estudiábamos.
que Dios condenó al pecado en la carne. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vale. Si sabemos que el pecado está en nuestra carne, entonces tiene sentido la instrucción del Señor que nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque mire, aquí habemos, voy a decirlo así, habemos muchos que en la carne somos soberbios, mentirosos, pendencieros, malvivientes y una serie en la carne. ¿Y cómo hemos logrado nosotros controlar esos deseos que habían en nuestra carne? Solamente manteniéndonos cerca del Señor. No me diga que no. Algunos éramos unos grandes malcriados. ¿Cómo hemos logrado corregir ese vocabulario? Solamente estando cerca del Señor. Algunos éramos borrachos. ¿Cómo hemos logrado controlar esa compulsión por beber licor? Solamente con la ayuda del Señor, que nos estén diciendo, hey, tened cuidado, tened cuidado. Y en aquella época en la que como que se alborotan más los deseos, el que alguien nos esté diciendo ahí, hermano, no vaya a patear el cable, tenga cuidadito. Todas esas cosas nos ayudan. Y Pablo dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Porque allá a los romanos les dice, yo les he escrito para recordarles estas cosas, para que ustedes siempre sean ofrenda agradable delante de Dios. Vea este otro pasaje, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice Pedro, por esto yo no dejaré, ¿de qué dice? ¿De qué no dejaré? Yo no dejaré de recordaros siempre estas, aunque ¿qué? Y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro dice, no, miren, quizá ustedes sientan aburrido esto, pero yo no me voy a cansar de decírselos. Y se los voy a decir una y otra vez, aunque ustedes lo sepan. Porque como dijo Pablo, a mí no me molesta y para ustedes es seguro. Para todos es seguro que nos estén recordando algunas cosas. ¿Qué sucede, hermanos? Mire, ejemplos hay infinidad, pero cristianos que después de 10, 15 o los años que tengan de estar en Cristo y de saber que hay cosas que son perjudiciales para su vida, tanto la parte física como la área espiritual, todavía patean el cable. ¿Cómo es qué pasó? ¿Qué se les olvidó? ¿Qué sucedió? Mi hermano, si este hermano tenía tantos años de estar en Cristo y él tal fecha andaba borracho. ¿Qué pasó? ¿Qué se le olvidó? O ya se le olvidó que por andar de bolo fue a parar a la cárcel, le pegaron unas buenas penqueadas, perdió el trabajo, lo dejó la mujer y se le olvidaron todas las cosas que le sucedieron en el pasado cuando era alcohólico y ahora vuelve a caer en el mismo. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué se le olvidó? Por eso dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es importante, mis queridos hermanos, el que estemos siendo amonestados, que siempre nos estén recordando y nos estén señalando aquellas cosas en las que podríamos equivocarnos, aunque ya las conozcamos, pero es bueno que nos estén diciendo. ¿Cómo le dice un padre a su hijo cuando se va para la escuela todas las mañanas y el hijo se despide? ¿Cuál es la frase? ¿Cómo? Y que el niño no sabe si ya se lo dijo 300 veces el año pasado y el antepasado, y cada día le vuelve a decir, pórtate bien. Mi mamá cuando me llama por teléfono, todavía cuando se despide me dice, pórtate bien. La chanana. Y le aseguro que a Dani le dice lo mismo. Solo eso te dice, pórtate bien. ¿Ya ve? Y a Gerson, pórtate bien. Entonces, así como un padre por amor le está diciendo a su hijo constantemente, hijo, así nuestro Padre Celestial también a nosotros nos está recordando. ¿Por medio de quién, hermano?
por medio de quien Dios use. A cualquier predicador, aquí en la iglesia, en la radio, en la televisión, en el Betel, en el equipo de pacto, el que se subió al bus, el que estaba en el parque predicando, a quien sea que Dios usó para recordarle cosas que usted sabía, pero es importante que Dios se las esté recordando permanentemente. Es bueno, es saludable, es necesario, y yo estoy convencido de eso, porque le repito, he visto muchos cristianos que después de años de conocer al Señor cometen errores garrafales en su vida, que cualquiera podría decir: ¿cómo es posible que en estas cosas se equivoque este hermano? Si es una persona conocedora, madura, creyente. Sí, pero a veces el acomodarnos y sobre todo aquel orgullo religioso que a algunos los inunda cuando ya dicen: ay, ya tengo tantos años de ser cristiano, y entonces empiezan a adquirir todas las mismas mañas de antes, creen que eso les garantiza que no se van a equivocar. Eso es un error. Todos permanentemente necesitamos cuidarnos unos a otros para no cometer las cosas que a Dios le desagradan. Entonces dice que para recordaros estas cosas, ¿verdad? Para que sean ustedes, decía Pablo, para que sean ustedes siempre una ofrenda agradable. Estábamos en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Veamos lo que dice versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Recuerde que Pablo está justificando los motivos por los que él escribió la carta. Dice que fue por la gracia que Dios le dio. O sea, estoy escribiéndoles porque Dios me ha dado este ministerio y yo no puedo dejar de cumplir la tarea que Dios me ha dado. Les escribo para recordarles las cosas que ustedes ya saben, pero que es seguro que ustedes que se les recuerde. Y además lo hago, y el ministerio que llevo a cabo no lo hago para gloria mía, sino lo hago para la gloria de Dios. Por eso dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo. Pablo está diciendo en este versículo que si algo él se enorgullece no es de lo que él es, ni de lo que él hace. Pablo se siente orgulloso de lo que Dios hace a través de él. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado los que le servimos a Dios, de que no vayamos a creer en algún momento que nosotros somos los dueños de voy a usar esta expresión, de la finca. Porque nosotros solamente somos trabajadores. Mire, no, pero quizás mejor no pongo ese ejemplo, alguien se puede sentir ofendido. Hay personas a veces que administran bienes ajenos y llega un momento en que se llegan a creer que son los dueños. ¿Ha conocido usted gente así? Yo conozco, hay un ejemplo, pero dije mejor no lo digo. Hay gente que está administrando algo que no es suyo y actúan como si fueran, ¿verdad?, la reina de Inglaterra. Entonces nosotros, en el caso de Pablo, dice: no, si yo de algo me glorío en Cristo, dice. O sea, que todo lo que lo que Dios ha hecho a través de mí, yo le doy la gloria a Dios. Yo entiendo que solamente he sido el instrumento de Dios. Que solamente, y yo siempre tengo esta manera de ilustrarlo. Es como este micrófono. Este micrófono aquí a mí me ayuda para amplificar la voz, para que ustedes me puedan oír bien. Pero la voz no es la del micrófono. ¿De quién es la voz que usted está oyendo? Es mi voz. Este solo es el instrumento para que ustedes me oigan. Haga de cuenta y caso que en el mundo espiritual y en el evangelio nosotros somos como el micrófono. Nosotros solamente hacemos llegar la voz de Dios. Pero el que merece el reconocimiento, el que merece el agradecimiento, el que merece los honores por todo lo que se hace, es Dios. Nunca, ninguno de los que le servimos a Dios debemos pretender tomar la gloria que no nos corresponde. La gloria siempre tiene que ser para el Señor. Entonces Pablo dice: yo si de algo me siento contento y agradecido y orgulloso, si usted lo quiere ver, es de la obra que Dios está haciendo a través de mí. Dios está haciendo. Dice en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, Pablo menciona, ahí se menciona cómo Pablo lleva a cabo ese ministerio, porque lo que esté haciendo Pablo, la manera en que Dios lo esté usando, no es cosa de él, no es su inteligencia, no es su astucia, ni siquiera es su intención,
sino que es el plan de Dios. Dice en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, el Señor le dijo a Ananías, cuando Dios envió a un siervo para que oraran por Ananías para que él recuperara la vista. Él está contando ahora su testimonio, cómo Dios lo restauró después de haberlo dejado ciego. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué era Pablo? Instrumento. ¿Qué somos usted y yo en el Señor? Instrumentos. No nos creamos que somos más que eso. Somos instrumentos. Dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré. ¿Qué le iba a mostrar el Señor? ¿Cuánto le es necesario padecer por mí? Esas cosas a veces no me gusta leerlas a mí, fíjense. ¿Por qué no me gusta leer? No digo que no me gusta leerlas, porque ¿a cuántos de ustedes les gustaría que Dios los escogiera para mostrarles cuánto tienen que padecer por causa de su nombre? ¿Aló? No, pues si es que a nosotros nos gusta que nos digan, José, nunca se apartará del sino que diga, para que guarde, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esos versículos que nos dicen que vamos a triunfar y que vamos a tener éxito y que vamos a prosperar, nos gusta. Pero ¿y este que dice que nos va a hacer padecer por causa de su? Dios estaba revelando. Si usted lee otros pasajes de las epístolas de Pablo en las que él dice que fue náufrago, que fue apaleado, que fue apedreado, que lo dejaron por muerto, que estuvo en la cárcel, que estuvo desnudo, que estuvo hambriento, y Pablo hace una lista de todos los padecimientos y de todas las veces que lo aporrearon por causa del evangelio. Entonces, si usted oye ese testimonio y luego le dice, ¿querés ese trabajo vos? ¿Qué diría usted? De aguantar hambre, de ser fugitivo, de que le den duro por todos lados, de que lo odie la gente, de que donde sea lo quiera llegar, lo quieran matar, que lo metan a la cárcel injustamente y todo eso. ¿Cuántos querrían un trabajo de eso? Y que de ribete no le van a dar dinero, sino que solo porras. ¿Cuántos quisieran uno de eso? Y Pablo dice, ¿saben qué? Ese fue el llamado que Dios me hizo. Y por eso yo le doy toda la gloria a Dios. Porque la misión que estoy cumpliendo, a mí no se me había ocurrido. Yo estoy aquí simplemente cumpliendo el propósito de Dios. Por eso les escribo. Recuerde que Pablo está justificando por qué les escribió a los romanos. Por eso mi atrevimiento de escribirle. Si por mí fuera yo no estuviera haciendo esto, diría Pablo. Si no es ganga, pero es la misión de Dios. Y si algo me voy a gloriar en Cristo. Porque Dios me escogió para, y dijo el Señor, ¿verdad? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Regreso al pasaje de Romanos, en el capítulo 17 estábamos, ¿verdad? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Pablo de eso se gloriaba. Ninguna persona debe gloriarse de sus propias obras, hablando en Cristo. Ninguna persona debe gloriarse de sus propias obras, sino que siempre debemos darle la gloria al Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 29 al 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 29 al 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él, es decir, por Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese. ¿En qué nos debemos gloriar? ¿Qué significa eso? Si de algo usted y yo debemos sentirnos, quizás el término para que se entienda, no es el que sea más correcto, pero para que se entienda, debemos sentirnos orgullosos de estar en Cristo. O sea, cuando digo sentirnos orgullosos, entiéndase alegres y agradecidos. Si de algo usted debe de sentirse alegre, es de estar en Cristo. Si de algo usted debe sentirse agradecido, es de estar en Cristo. Eso es lo que dice Pablo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Nadie debe gloriarse en sí mismo. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17. Segunda a los Corintios 10, 17. Mas el que gloría, dice una vez más Pablo, gloríese en el Señor. Segunda a los Corintios 10,
17. Entonces no debemos gloriarnos de nada de nosotros. Los que le servimos a Dios, andar presumiendo, andarnos jactando. Ay, es que si Dios no me usara como me usa, ustedes no estarían aquí ahora. Imaginen que yo viniera aquí de presumido, que me volara algún fusible. Ay, hermanos, ¿qué sería de ustedes si Dios no me usara para predicarles el evangelio? Así como Dios me usa a mí. No, porque modestia y aparte, hermano, a mí Dios me usa. ¿Me entiendes? Ay, es que cuando a mí Dios me toma, cuando Dios me toma, hermano, y yo viniera a presumirles eso aquí, claro, esto es hipotético, no me digan, pero ¿cómo quedaría yo delante del Señor? Como un presumido, como un orgulloso. Y por eso el Señor dice que nosotros no debemos gloriarnos en nosotros mismos, sino que debemos gloriarnos en el Señor. Aquí solamente estamos cumpliendo la misión de Dios. Ahora dice luego, versículos 18 y 19. En el pasaje estamos, 15, del 14, 18 y 19 dice, porque no osaría, Pablo dice, no me atrevería a hablar sino de lo que, ¿qué, hermanos? De lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Aquí tengo 3 ideas que decirle, o 3 cosas que debemos evitar cometer los que estamos en Cristo. Que cuando queremos hablar del evangelio, a veces nos excedemos hablando de nosotros en 3 maneras diferentes, al menos en 3 formas equivocadas. Hay algunos que empiezan a hablar de Cristo y empiezan, no hombre, si es que mira, si cuando yo no era cristiano, no hombre, yo andaba a la pistola y yo al que se me ponía frente a los pavos, yo mataba al que... Y empieza, no, yo me iba a meter a los prostíbulos y yo 10 prostitutas agarraba. Mira, y yo hacía los pantes de marihuana que fumaba. Y hay gente que le gusta contar todas las... ¿No había oído usted gente así? Exagerada. No, hombre, no, si yo era de una banda de yo estuve, no, si yo anduve con Osama Bin Laden cuando botaron los aviones. Y empiezan a contar todas a veces exageraciones y a veces alardean de lo malos que fueron. Y hay gente que le gusta oír ese tipo de cosas. Hay gente que exagera hablando de lo mal de su pasado. Dicen, no, es que yo así era antes. Yo he oído gente que dice, por ejemplo, tiene un problemita. No, hombre, si me hubiera agarrado en otro tiempo ya le hubiera volado los dientes. Alardeando de lo malos que eran. Entonces nosotros debemos tener cuidado de no alardear y de no hablar de nosotros. O sea, cuando vamos a hablar, cuando vamos a hacer la obra, el que tiene que sobresalir es Cristo. Mire lo que dice el versículo 18, porque no osaría, o sea, no me atrevería a hablar, sino de qué, hermanos, de lo que Cristo ha hecho. O sea, aquí no se trata de que la gente diga, ay, mire qué barbaridad, ¿de dónde sacó Dios al hermano Edilberto? Va? Si este era un gran Al Capone. Y empezamos, y eso es uno. Otra, que venga yo a impresionar. Miren, hermanos, yo para la gloria de Dios tengo un doctorado en psicología, un doctorado en teología, un doctorado en pajística y un montón de doctorados, ¿verdad? Así que ustedes pueden sentirse tranquilos, hermanos, de que aquí ustedes van a recibir una doctrina apropiada. Y empiezo yo a decirles que una vez más, el que sobresale no es el Señor, sino que es el instrumento. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no osaría hablar sino de lo que Cristo, ¿de qué le debemos hablar nosotros a la gente? De lo que Cristo ha hecho. Esto no está en el bosquejo ni va a aparecer en pantalla, pero vea la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículos del 1 al 2. Primer carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Tal vez los hermanos lo alcancen a poner a tiempo, pero miren lo que dice ahí. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de ¿qué? De palabras o de sabiduría, es decir, no quise apantallarlos, pues, ¿verdad?
pues me propuse, ¿qué cosa, hermano? No saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a qué es lo que Pablo quería darles a conocer a los corintios? Sino a Jesucristo y a este crucificado. En esos dos versículos Pablo está diciendo, cuando yo fui a ustedes, aunque Pablo era una persona muy preparada en cuanto al conocimiento de la ley y una serie de conocimientos que él tenía, aunque era un hombre muy preparado, muy capaz, Pablo dice, cuando fui a ustedes, yo no me propuse no saber nada. Lo único que yo quería saber al estar con ustedes era acerca de Cristo y a este crucificado. Todo lo demás, Pablo lo dijo a los cuando le escribe a los filipenses, lo tengo por basura. Yo lo único que quiero saber cuando esté con ustedes es acerca de Cristo. Eso es lo único importante. Y el que tiene que sobresalir es Cristo. Vaya, entonces le dije 3 errores que debemos cometer. 1, hablar demasiado de lo malo que fuimos. Otro, hablar de lo que nosotros creemos que somos y presumir. Y otra cosa es hablar de las cosas que Dios ha hecho por medio de... Ay, no, mire, es que viera que cuando yo le oro al Señor, viera cómo me contesta Dios. No, mire, es que yo cada vez que puedo, yo le ayudo a la gente. Y empezamos nosotros a alardear de las cosas que hacemos. Yo ayudo, yo oro, a mí el Dios me usa. De esas cosas nosotros no debemos alardear. Que sea Dios el que sobresalga siempre que nosotros vamos a hablar del Evangelio. El grande, el sobresaliente, el que debe figurar es Cristo. Por eso dice Pablo ahí en la carta a los Romanos, versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. ¿Con qué dice? Con la palabra y con las obras. ¿Cuáles fueron las señales que Dios utilizó? Dios usó para persuadir a los gentiles la palabra, lo que Pablo les predicó, también la manera en que Pablo se comportó, su testimonio fue importante, por eso dice con palabra, con obras. ¿Y qué otra cosa utilizó Dios para convencer a los gentiles? Con potencia, dice el versículo 19, ¿sabe qué va a usar Dios de su vida para impactar la vida de otros? Oiga estas 3 cosas que Dios va a usar y no las olvide. La palabra, y no es su palabra, sino la palabra que Dios va a poner en sus labios. ¿Qué otra cosa dice que va a usar? Sus obras. Las obras, en este caso no las obras de Dios, porque esas son las que siguen en el 19, dice señales y prodigios. Cuando dice en el versículo 18 sus obras, habla de su testimonio. Dios va a usar su vida, porque si usted no es congruente lo que usted dice con lo que usted hace, la gente no le va a creer. No va a creer a su evangelio, no va a creer el mensaje, le va a ser difícil digerirlo, le va a ser difícil aceptarlo y recibirlo. Es importante que lo que nosotros enseñamos, decimos, proclamamos, vaya acompañado del ejemplo. 2 cosas que Dios va a usar: la palabra, nuestro testimonio. Y lo tercero, ¿cuál es según el versículo 19? Las señales y prodigios. ¿Y esas quién las va a hacer, las señales y prodigios? Las va a hacer el Señor. Porque la obra de Dios siempre está acompañada de señales y prodigios. Y de esa manera Pablo dice, ¿saben qué? Yo me atreví a escribirle a ustedes. Primero porque ese es mi llamado, por la gracia que Dios me ha dado de ir y predicarle a los gentiles. Por eso les escribí. Y les escribí para recordarles cosas que ustedes ya saben, pero que necesitan saber para que siempre sean ofrenda agradable delante de Dios. Y yo no me glorío de mí mismo, si yo a quien le doy la gloria es a Dios, dice Pablo. Sí, ¿yo de qué me voy a gloriar? Y luego dice que él no osaría hablar de lo que Dios de lo que Él ha hecho o de lo que Él es, sino que a Él lo que le interesa es que la gente conozca a Cristo por medio de las palabras o de la predicación, si usted lo quiere ver, por medio de su vida, de su testimonio y por medio de las señales que Dios utiliza para demostrar que Él es Dios todopoderoso. Dice entonces el 19 para terminar, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, que es a quien Dios usa, al Espíritu de Dios, para hacer los milagros y prodigios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de... Si usted ve el mapa, por eso es que los hermanos que tienen un bosquejo ahí van a ver que hay una descripción que dice que era hasta allá por Yugoslavia. Dice que es hasta donde Pablo llegó predicando el Evangelio. Si usted va y ve un mapa, desde donde Pablo comenzó a predicar hasta donde él ahora está dando testimonio, hasta Ilírico, era una zona extensa por donde Pablo anduvo predicando bajo el riesgo de
cárcel, buenas palizas, naufragios, hambre y todos los peligros a los que Pablo estuvo expuesto. ¿Sabe por qué lo hizo, hermano? ¿Usted cree que para Pablo en su carne era agradable eso? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque esa era la misión que Dios le había dado a Pablo. A todos nosotros Dios también nos ha dado una misión. Y espero no incomodarle con lo que le voy a decir. Y si le incomoda, pues ni modo. La misión no solamente es venir a estar sentado en esa silla. La misión es que usted y yo también prediquemos el evangelio. Y así como Pablo dijo, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué, hermano? No de chambres ni de pajas. ¿De qué lo llenó? Porque yo conozco gente que llena el vecindario de chambres. Y llena el vecindario de cualquier cosa, ¿verdad? Menos del evangelio de Cristo. Y Pablo dice, yo lo he llenado todo, pero lo he llenado del evangelio. Yo le pido al Señor también poder cumplir la misión que Él me ha dado. No sé hasta dónde sea la envergadura de esa misión, pero yo espero poder cumplir la tarea que Él me ha encomendado. De llenar todo lo que Él me ha, para lo que Él me creó, llenarlo todo con su evangelio. Y yo le invito a usted a que procure lo mismo también delante de Dios. Seamos instrumentos útiles para la gloria de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias esta noche. Que yo me acerco a ti, tu alegría y gozo siempre me hacen revivir. Oh, oh, oh. Tu abrazo me regala paz, oh, me hace enamorarme cada día más y más. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré.